Guillermo Holzman, analista político y analista internacional. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un agrado saludarte, como siempre. Bien. ¿Es un error que no exista una primaria en la centro derecha como lo está señalando después de esta reunión Rodolfo Carter? Yo no lo llamaría un error, ¿Ya? sino una falta de estrategia. Es decir, lo que de queda en evidencia que la centro derecha no tiene una estrategia electoral y que, digamos, y Rodolfo Carter tiene razón en eso en términos de que esto se está decidiendo a última hora, mientras el plazo se está acercando para esa definición. Y la carencia de una estrategia yo creo que debilita justamente a la centro derecha. Y ese debilitamiento está generando que muchos outsiders, digamos, aparezcan, no solamente aquellos que ya están previstos, como el caso de Casa o de Kaiser, sino que la posibilidad de que aparezcan otros más, considerando la cantidad de independientes que se ha inscrito para las presidenciales y con la eventualidad que más de alguno consiga el número de firmas necesarias para poder estar en la papeleta, digamos, en esta elección. En consecuencia, yo creo que acá hay un tema de una falta de estrategia que tiene que ver con la falta de ideas programáticas y el espacio de convergencia entre los distintos candidatos que podría tener centro derecha por una primaria. Si la centro derecha no hace primarias, va a quedar encerrada en la idea de que los outsiders van a querer sacarle votos a la derecha para aumentar. Mientras que aquellos indecisos, que no es un porcentaje menor, o aquellos que no se sienten identificados con ningún partido político, van a empezar a mirar las figuras y todo va a quedar concentrado en un personalismo en la política. Que si yo entonces el que sea más empático o tenga mayor fuerza, y ahí se te aparece Parisi, que con su estampa y su discurso ya ha demostrado que puede mover muchos votos de aquellos Sí. que no se sienten identificados con los partidos políticos. Guillermo, Carter habla de lo táctico. A ver, yo he escuchado varias teorías. Una es que podría, siendo Carter candidato, ser una campaña muy dura. Candidato a primaria, estoy hablando, ¿no? Una ¿Sí? campaña muy dura, de mucha descalificación, que generaría muchos heridos en el camino. Yo diría que inevitablemente un análisis, cuando tú lo planteas en esa perspectiva, el hecho de que no quiera primarias y el no haber estrategia, también digamos, es imposible no plantear en la mesa de que hay un intento de blindar a Matei, en términos de no exponerla a un Mm. debate donde a lo mejor no la ven con la suficiente seguridad. Y esto, al no haber estrategia, obviamente debilita la candidatura y se suma a los argumentos que dimos anteriormente. Entonces, acá yo creo que la centro derecha, vamos, al no resolver los problemas internos, no resuelve el tema de la primaria, porque los problemas internos entre Bópoli, la UDI y Renovación Nacional particularmente, y la perspectiva que cada uno de ellos tiene respecto a la candidata Matei, no están coincidiendo y se prefiere optar por el blindaje de la candidata Matei antes de abrir una situación de primaria que permitiese hacer una sumatoria y que finalmente pudiesen negociar justamente el fin digamos, de esa primaria y no tomar la primaria como una suerte de descalificación de los candidatos que participen en ella. Claro. Desde Renovación Nacional decían que lo mejor es una primaria entre tres. O sea, estuviera Matei, estuviera Carter y estuviera Jimena Rincón, por ejemplo. Pero creo que tiene problemas también de firmas para poder integrar esta primaria de centro derecha. Bueno, hasta los problemas administrativos para poder tener las firmas, digamos, tanto la candidata Rincón, que le ha costado o sea, cumplir con los requisitos que se requiere, es decir, tener firmas con su partido constituido a nivel nacional, en definitiva, claro, ha restado quizás la posibilidad de avanzar hacia unas primarias. Ahora, los partidos cuando están en esta dinámica donde están negociando no solamente si hacen primaria o no, sino detrás de esta negociación están los cupos parlamentarios. Sí. Y en ese sentido, si no hay primaria, significa que la negociación de cupo parlamentario va a ser muy dura. Porque claramente el sector de Jimena Rincón, digamos, el sector de Carter, y otros sectores que eventualmente se puedan sumar, van a exigir pactos por omisión, van a exigir una serie de elementos, aprovechando que lo más probable no haya cambio en el sistema electoral y se mantenga el sistema proporcional.
con lo cual la posibilidad de sacar candidatos con poca votación se mantiene actualmente vigente y aumenta las posibilidades de quienes están en los extremos del espacio ideológico de la centro-derecha actualmente. Sumemos a Amarillo y sumemos a Demócratas también, que son parte van a ser parte de esta coalición, y donde el partido de la candidata, la UDI, tiene que hacer concesiones, porque tiene la candidata. Exactamente, entonces yo creo que se están enredando, o sea, ya se enredaron ya definitivamente, en un esquema donde no han podido sacar adelante una propuesta que sea creíble y que no está todavía con todas las ideas sobre la mesa. Y se piensa de que al estar el oficialismo debilitado, con recién armando su parrilla como de candidatos, así que también van a primaria o no, en definitiva, pierden espacio, pierden oportunidad y lo más importante, pierden confianza y credibilidad, que es un elemento motor del voto de aquellas personas que se sienten o no se sienten identificadas con los partidos políticos actualmente existentes, que no son pocos. Y vamos ahora al otro sector, donde sí está desatada la campaña y con candidatos que se van sumando. Yanet Jara desatada, está en todos lados, entrevistas, en notas. ¿Cómo es la estrategia que ves tú en el oficialismo, en definitiva, con esta cantidad de candidatos? Como decía Rodolfo Carter, muy buena cuña, parece el Festival de Viña, ¿no? Donde está todo pasando y acá solamente Matei tocando el piano en su casa. Bueno, Yanet Jara, que está en la piscina ahora del Festival de Viña, porque si no se está tirando el chapuzón, está aprovechando que el Frente Amplio no tiene despliegue, no tiene una capacidad territorial que sea comparable a la que posee el Partido Comunista con su disciplina y ideología, y a su vez también no considera a socialismo democrático, que está enredado también en sus propias definiciones internas. Entonces yo creo que acá Yanet Jara lo que está haciendo es lograr la mejor posición negociadora que el Partido Comunista haya logrado en las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales para poder asegurar cupos parlamentarios. Es evidente, que si Yanet Jara ganara la primaria del oficialismo, su probabilidad de salir presidenta disminuye considerablemente, lo cual hace que el triunfo de otro candidato, Evelyn Matei u otro, salga casi por default, o sea, por defecto. Y en ese sentido, lo que va a importar más, y así pareciera ser, dada todas las declaraciones del oficialismo, es tener, una muralla muy grande en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, para poder evitar cualquier tipo de gestión o la implementación del programa de quien llegue a la presidencia, pero que claramente no va a ser el oficialismo. Claro. Para muchos, va a haber primaria, va a haber toda una energía, todo un movimiento, pero desde la centroizquierda se mira esto como ya perdido, desde lo presidencial, donde lo importante está señalado en la plantilla parlamentaria, en definitiva, senadores y diputados. Esa es una mirada, aunque uno puede decir, en política puede pasar muchas cosas de aquí a noviembre. Sí, puede pasar efectivamente muchas cosas. Primero, porque el voto es obligatorio. Segundo, porque dentro de ese voto obligatorio, un porcentaje cercano al 50% o 40% no está de acuerdo con ningún partido político. Es decir, ese 40%, por dejarlo en esa cifra, va a decidir la elección presidencial tal cual ha sucedido. Es decir, Gabriel Boric, cuando ganó en segunda vuelta, él pensaba que ese 54% eran todos del Frente Amplio, y eso no era verdad. Lo propio le pasó a Piñera en su minuto cuando sale electo. Pensaba que el 56% eran todos de centro derecha, y tampoco eso era verdad. Entonces creo que acá hay un tema donde la percepción de los liderazgos finalmente queda en una negociación casi de designación. O sea, mira tú cómo se ha designado a Winter, mira tú cómo se ha designado a Jara, pero ningún partido ha hecho un ejercicio para poder avanzar desde abajo hacia arriba, porque lo ideal es que las primarias también hubiesen sido para diputados y para senadores, y con eso tú despejas muchas ambiciones y muchos egos que desean estar en política. Pero acá los candidatos a diputados y senadores aparecen designados por los partidos, y la negociación en cómo se conforma la lista. Los presidentes o candidatos presidencial terminan en términos de una cierta hegemonía de los partidos más tradicionales, en este caso la centro derecha, y con mayor historia también y con mayor solidez organizacional en el caso del oficialismo.
pero y con un socialismo democrático que ha perdido esa capacidad de poder imponerse por tradición en virtud de los resultados electorales que ha tenido en los últimos años. Sin sacarte del tema nacional, porque tengo unas ganas de hablar de Trump y de aranceles, pero tenemos otros temas previos que tienen que ver, te saco un poquito de primaria. Ya. El tema Isabel Allende, cómo termina su carrera. El tema de la gestión de gobierno frente al caso de la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Cuál es tu análisis en breve sobre eso? En breve yo creo que le va a generar un costo alto en la confianza y esa pérdida de confianza de aquellos sectores que se sienten de izquierda o centroizquierda, particularmente con lo que es Isabel Allende, va a tener un costo electoral. Un costo electoral que se va a transformar en un voto pragmático. Es decir, se va a transformar en un voto por las personas. Ese voto no va a ir para Winter, si es que es el candidato, tampoco va a ir para Jara. Entonces, ese voto se va a ir más bien buscando un cambio. Y eso hace de que el mayor cisne negro que tenemos frente a esta elección en noviembre es el hecho de que aparezca un outsider que finalmente canalice todo ese descontento que hay por la acción del gobierno, por la derivada, porque no solamente Isabel Allende, eso es como la guinda de la torta. Para el ciudadano común y corriente, no acepta las explicaciones que se han dado. El ciudadano común y corriente no cuestiona la figura de Allende ni la importancia de Allende en nuestra historia político-institucional, pero claramente ve que esta operación simplemente nunca debió haber sido, porque lo que estábamos acostumbrados, que ese tipo de casa o de patrimonio, lo que se hace, se dona y se forma en una fundación que no depende de los gobiernos necesariamente, sino que depende de quienes justamente ven en esa figura una necesidad de poder mantenerla en la memoria de la ciudadanía en el tiempo. Entonces, yo creo que acá hay una frustración con respecto a lo que sucedió con esa casa, la figura de Isabel Allende y la manera en que se ha manejado. Y ese voto está, yo diría, huérfano. Es un voto huérfano que vamos a ver cómo efectivamente se va a canalizar. Es un voto que eventualmente, si logran un candidato, podría a lo mejor, digamos, eventualmente irse a Toa, pero ella tiene otros elementos que tampoco la hace cercana a ese voto que va a estar en una orfandad importante. Claro, una acción que parece hasta innecesario, ¿no? Haberlo llevado adelante como gestión. Lo de la casa, digo. Sí, no, sin lugar a dudas. Guillermo, bueno, este es el panorama político hoy día, ¿no? Que puede tener cambios importantes durante el fin de semana. Puede ser proclamado también Marco Enrique Ominami como candidato a la primaria, incorporándole otro elemento más a una primaria que a lo mejor va a tener alta intensidad, la de la centro izquierda. Exactamente. Ahora, Marco Enrique Ominami, si va a centro izquierda, vamos a ver si lo dejan participar en primaria a centro izquierda. Aquí ya es otro tema, digamos, distinto. Yo creo que va a tener acá el hecho que se hagan o no se hagan primarias parece ser evidente, dado la posición que hay en la derecha y la centro derecha y en el oficialismo y dentro de sus representantes más extremos. Desde la lógica de la campaña asociada a las primarias se va a instalar una polarización que no va a afectar a toda la población, pero va a ser una polarización que va a estar muy presente en los medios, va a estar muy presente en el debate, como una forma de poder ganar adeptos a través de la descalificación de los otros, pero sin colocar ideas realmente importantes frente al escenario internacional. Tú recuerdas que la elección que vamos a tener en Chile, digamos, ahora en abril, este fin de semana, tenemos la segunda vuelta en Ecuador. En agosto tenemos la presidencial legislativa en Bolivia. En octubre tenemos la elección de medio tiempo legislativa en Argentina. Y entre medio están figuras como Trump y como Milei, que van a tener también su incidencia en el tono y en las ideas que se coloquen en la campaña. El tema está en que si no hay ideas país que estén asociadas a los candidatos, que estén asociados a que sean ideas país de sentido común, ni siquiera estamos hablando de una propuesta ideológica sólida, sino que simplemente de sentido común para poder asegurar un nivel de progreso futuro, un nivel de desarrollo futuro que permita superar los errores, las falencias o las deficiencias que hemos vivido en los últimos dos gobiernos. Claramente vamos a tener un escenario bastante más complejo que va a llevar a algunos incluso
que están en los extremos, particularmente los extremos máximos del oficialismo, a volver a pensar que la calle es un buen elemento para expresar sus ideas. Exactamente. Y eso es un tema no menor. Guillermo, un minuto para que podamos hablar de Donald Trump y esta idea de pausar los aranceles por 90 días. No puedo dejarlo fuera porque creo que es tremendamente importante. A ver, yo diría, Donald Trump lo que hace es tomar conciencia, más allá de su propio ego y su propia personalidad, de que tiene un tema con el Congreso que tiene que manejar. Los representantes republicanos empezaron a cuestionar los efectos de esta medida. Lo segundo, que las protestas sociales contra Trump empiezan a ya multiplicarse, no son tan intensas ni tan masivas, pero empiezan a aparecer y son visibles. Lo otro es que no hay acuerdo entre sus principales asesores respecto a los efectos que tienen estas inéditas medidas, porque esto no hay historia reciente, en los últimos 50 años, de que haya sucedido. O sea, lo máximo es Uber, pero estamos hablando del principio del siglo XX. Entonces, yo diría que está eso. Y lo otro, de que Trump padece de lo que yo llamaría el síndrome de la ansiedad de que está en el poder, quiere hacer todo muy rápidamente. Se entiende que lo quiere hacer rápidamente porque estos 90 días no son al azar, tienen que ver también con el espacio que tiene el Congreso para poder generar proyectos que puedan frenar las órdenes ejecutivas. Entonces, yo diría, hay acá una serie de elementos que finalmente colocan a Trump como un pragmático, absolutamente, no tiene problemas en deshacer lo que ha hecho si eso le permite cumplir su objetivo. Y hoy día su objetivo instalado es que quiere negociar con China y mostrar un apretón de manos con Xi Jinping en algún minuto de la vida para poder zanjar todo eso, mientras está trabajando en lo que son los contratos y acuerdos de paz o de tregua en Ucrania y también en Medio Oriente. Está haciendo tantas cosas simultáneamente, más allá de cambios al interior o domésticos de Estados Unidos, que realmente la capacidad de él para poder llevar todo eso y ser vocero de cada una de esas cosas hace que la turbulencia, la incertidumbre y la desconfianza empiecen a aparecer en círculos que antes estaban muy cercanos a Donald Trump. Ahora, ¿hay un grado de improvisación o esta es una estrategia fríamente pensada? ¿Hay un grado de improvisación o una estrategia que él pensó desde el principio en poder generar este caos para luego negociar? A ver, yo diría, Donald Trump tiene los objetivos claros de lo que quiere hacer. Quiere hacer grande América, tener que colocar más dólares en los bolsillos de los estadounidenses, recuperar la plataforma industrial que marque el futuro del resto del mundo de Estados Unidos. Esos son los objetivos. Y las estrategias, por lo tanto, se van a adaptar, son flexibles respecto a ese objetivo. No, acá no hay un plan, o sea, no se visualiza por ninguna parte que haya un plan así, como estas son las 40 hojas de lo que vamos a hacer. No, los aranceles, como hemos visto, se han transformado en un instrumento de presión para negociar con los países bilateralmente, dejar de lado lo multilateral, y en esa perspectiva, Donald Trump está asociado a conseguir los objetivos, asumiendo costos, pero también aprovechando cada oportunidad que se le permita para avanzar hacia ellos. Correcto. Veremos cómo va ocurriendo esto en las próximas semanas, Guillermo. Pero con China nada, aunque habló muy bien ahora de China y que se quería sentar finalmente, pero en la escalada de aranceles es impresionante. Y eso de alguna manera también nos afecta a nosotros. Pero por supuesto, si tú compras algún producto chino, acá en Chile yo te diría así, por dar un número, el 80% de lo que compramos tiene algún origen, un componente, así que no es completamente chino. En consecuencia, todo eso va a subir. Ahora, pero ojo, que los aranceles son entre Estados Unidos y China. Chile puede seguir comprando a China, pero no le van a subir los aranceles. El problema es que si Estados Unidos no le compra a China, quiere decir que la industria china tiene que bajar la producción. Y si baja la producción, va a tener menos oferta. Por lo tanto, en forma indirecta, el precio de productos chinos en Chile va a tener un alza. Entonces, acá, y yo creo que Trump está jugando con los tiempos y quiere definitivamente presionar, y lo está haciendo públicamente, cosa que a China, créeme que no le agrada eso, de que Xi Jinping llame a Trump para decirle, oye Donald, juntémonos por favor. Eso China no está dentro de su esquema mental para poder realizar tal cosa. Por lo tanto, creo que acá se requiere, digamos, una negociación que entiendo que se está desarrollando ahora,
pero que tiene que tener una puesta en escena mediática que sea adecuada tanto para Trump como para Xi Jinping. Y eso es lo que se intenta desesperadamente desde el punto de vista chino y estadounidense estar construyendo en estas horas o en estos días. Muy bien. Profesor Guillermo Holzman, agradecido, fueron minutos muy intensos, muy a fondo con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, con ambas primarias, la preparación o no preparación de primarias, y por otro lado lo que está ocurriendo en el mundo. Lo vamos a estar consultando porque la verdad esto requiere de mucha información, va cambiando minuto a minuto, las bolsas caen, suben, es la verdad algo que no habíamos presenciado nunca, y todo esto a partir de las definiciones que hace Donald Trump y su gobierno. Efectivamente, así que si alguien tiene recursos para poder invertir, compre oro. Que sé yo, porque ahí se están refugiando todos. El oro está disparado y es espectacular. O sea, es un... Así es. ¿Ah? Para reforzar y resguardarse. Gracias, Exactamente. Guillermo. Exactamente. Ok, gracias y Rodolfo, que esté muy bien. Buenas noches. Guillermo Holzman, analista internacional.